saludo desde aquí, desde el TD Place Stadium. Hasta la próxima. ¿Qué tal, queridos amigos? Buenas noches a este espacio para enlazar a nuestros dos países, a Norteamérica, Enlace Norteamérica. Les habla su amigo Norman Patrón, que les saluda con mucho gusto a toda la gente a Canadá. Déjenles platico que en esta ocasión, por causa de fuerza mayor, nuestro amigo Luis Martínez no va a poder estar nuevamente. Le mandamos un saludo a donde quiera que esté y por supuesto vamos a darles información. En esta ocasión solamente abarcaremos 3 temas y por supuesto antes de comenzar saludamos a nuestra productora Connie, alias La Nueva, que como siempre estará manejando los controles de nuestro programa desde Ottawa, Canadá. Desde la Ciudad de México les habla su amigo Norman Patrón. Sean todos ustedes bienvenidos. En esta ocasión vamos a hacer una dinámica de 3 secciones. La primera, las noticias más relevantes brevemente. La segunda, vamos a hablar del terremoto de 1985, que se cumplieron 35 años. Y finalmente vamos a ver un video inédito que fue filmado por un servidor y Alejandra Vadillo durante el terremoto del año 2017, justamente hace 3 años. Por cierto, también vamos a pasar algunos fragmentos de la histórica narración de Jacobo Zabludovsky, aquel 19 de septiembre de 1985. Ya es todo un clásico dentro de la historia del periodismo. Jacobo Zabludovsky ganó muchísimos premios y fue posiblemente una de las mejores crónicas de toda la historia del periodismo mexicano. Y pues damos inicio a esta emisión del 24 de septiembre del año 2020. Muy bien, bueno, pues rápidamente les platico que en el tenis fue, pues no sé si víctima o, bueno, fue protagonista en esta ocasión de que varios manifestantes estuvieron protestando porque él participa con una empresa llamada Credit Suisse, la cual está presuntamente derribando muchos árboles allá en el Amazonas y es apoyada con la imagen de Roger Federer allá en Suiza. Esto, digamos que puso en 2 bandos a los ecologistas, porque están los que apoyan a esta niña que se me fue el nombre, a Greta, y a Roger Federer, bueno, lo pusieron del lado contrario. Entonces, es uno de los pocos tenistas, uno de los pocos deportistas que han sido protagonistas para llevar a varios en su contra, por decirlo así. Y bueno, pues eso en el ámbito social. En el Roland Garros, pues ya está el cuadro que va a iniciar el próximo lunes. Este torneo, como ustedes saben, se iba a llevar a cabo a finales de mayo y por la pandemia se tuvo que suspender un rato. No se canceló afortunadamente, pero sí se trasladó. Pasó Roma, en donde Simona Halep y Novak Djokovic, ambos después de regresos interesantes, ganaron el campeonato, ganaron el respectivo campeonato de Roma y pues ya prácticamente las grandes estrellas se han ido a iniciar próximamente este lunes que viene el último, lo que sería el último Grand Slam del año 2020. Bueno, por otro lado, en México, el grupo de Frena, este grupo político formado y liderado por Gilberto Lozano, tuvo un altercado para intentar llegar al Zócalo de la Ciudad de México en estos días. Finalmente lo lograron, pero levantó polémica incluso internacional porque estamos hablando de un grupo que no le habían permitido entrar al Zócalo de la Ciudad de México, una plaza pública,
en donde pues constitucionalmente, por ley, tendría todo mundo derecho a entrar, a manifestarse. Desde principios de septiembre, el gobierno de la República mandó a acordonar, por así decirlo, porque hay unas vallas tapando el cuadro para que, pues por la pandemia, no se juntara la gente y eso provocara mayores problemas en cuanto a las cifras de contagiados. Últimamente en México, por las diversas manifestaciones en las últimas semanas, por lo menos se reportaron 7 contagios de personas con coronavirus. Hoy también anunciaron que se reabren los teatros de la ciudad, del sistema de teatros de la Ciudad de México, que son el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, el Teatro Sergio Magaña y el Benito Juárez. Estos serán reabiertos a partir del día 2 de octubre. Uno más pequeño, que es el Foro A Poco no abrirá en esta ocasión por sus dimensiones. Entonces, bueno, pues ya poco a poco se está retomando la actividad teatral, la actividad económica en nuestro país, en especial en la Ciudad de México. En cuanto a la pandemia, podemos decirles que de 218 territorios y países en el mundo se han contagiado hasta este jueves 24 de septiembre 32.382.502 personas. Se han recuperado 23.823.747 personas y han fallecido lamentablemente 987.299 personas. Es unas cifras verdaderamente lamentables. Justamente hoy estamos cumpliendo 6 meses en México desde que se declaró oficialmente pandemia, esta pandemia que ha azotado durante ya 6 meses la vida cotidiana de los mexicanos. En México, que ocupa el lugar 10.049 personas contagiadas, acumuladas, se han recuperado 510.237 personas y lamentablemente, oficialmente han fallecido 74.949. Se habla de que ya en estos momentos, en las últimas horas, ya se habrá sobrepasado el número de 75,000 muertos, algo histórico. Yo no sé si esto se veía por lo menos desde tiempos de la Revolución. Y la Revolución fue entre 1910 y 1920 del siglo pasado. Canadá ocupa el lugar número 26 y tiene de contagiados 149.094, recuperados 128.707 y muertos 9.249. ¿Qué te parece, Connie, si vamos al estado del clima y el tipo de cambio para que nuestros amigos se enteren cómo va la situación? Y bueno, pues agradecemos, saludamos a Alejandra Vadillo, que también nos ha ayudado muchísimo en la realización de estas láminas para ilustrar la información. Bueno, pues vamos a ver el clima semanal de Ottawa, la capital de Canadá, del jueves 24 al domingo 27 de septiembre del año 2020. Jueves 24 tendremos una máxima de 21 y una mínima de 10. Va a estar parcialmente nublado. El viernes 25, máxima mínima 11, parcialmente nublado también, es decir, un poco más de sol. Así que no hay un clima tan castigador. El sábado 28, máxima 25, mínima 16, parcialmente nublado. El domingo 27, máxima 24, mínima 13, parcialmente nublado. Es decir, en los 4 días va a haber un buen clima allá en Ottawa, Canadá, por si usted pensaba visitarla o se encuentra ahí. Connie, vámonos a la información de la Ciudad de México, por favor. Gracias.
Clima semanal para la Ciudad de México, el mismo periodo de tiempo, del jueves 24 al domingo 27 de septiembre del año 2020. Jueves 24, máxima 23, mínima 14. Va a haber lluvia. Ha llovido bastante y ha bajado la temperatura enormemente. Viernes 25, máxima 23, mínima 13. Igual, clima lluvioso. Sábado 26, máxima 23, mínima 12. Lluvioso también. Y el domingo 27, máxima 24, mínima 13. Clima también lluvioso. En el tipo de cambio, el dólar canadiense en ventanillas se ha colocado con la siguiente cifra. Gracias. El tipo de cambio del dólar canadiense se ha ocupado en 16 pesos con 59 centavos en ventanillas al cierre de este jueves 24 de septiembre del año 2020. Ahí podemos ver, nada más como un comentario que me hacía nuestra querida productora, que ella reside justamente allá en Ottawa, decía que el billete donde sale justamente la reina Isabel fue descontinuado en el año 2000. No lo sabíamos aquí en México porque cuando se busca una imagen de un dólar canadiense, precisamente el que sale es esta imagen. Y de hecho, el billete por ahí abajito que tenemos de Benito Juárez es el nuevo, si no me equivoco, el nuevo que se usa aquí en la ciudad. Bueno, no nada más en la Ciudad de México, prácticamente en todo México. Así la información por el momento. Pasamos a el siguiente tema. Así es, queridos amigos. Gracias, Connie. Vamos a presentarles, mientras hablo, un video, un fragmento de un video muy famoso, el que les contaba de aquella narración del 19 de septiembre de 1985, cuando el gran periodista Jacobo Zabludovsky, polémico, por supuesto, porque fue, pues digamos, voz del poder por mucho tiempo, pero pues eran los tiempos que le tocaron, pionero de la televisión mexicana. Y bueno, pues el asunto es que aquel 19 de septiembre de 1985, a las 7 horas con 19 minutos, un terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter provino de las costas de Michoacán y se sintió fuertemente en la Ciudad de México. En aquella ocasión, oficialmente fallecieron cerca de 10,000 personas, aunque se habla siempre de que las cifras no fueron pues precisas. Incluso, por ejemplo, hoy estamos viviendo lo mismo con la pandemia. No hay una certidumbre. Puede haber un aproximado, pero una certidumbre enorme de que haya cifras exactas, pues no las puede haber. ¿Sí se puede poner, Connie, por favor? Lo ponemos. Es más, si quieres, si le puedes bajar el volumen, por favor, para que yo vaya platicando. Exactamente. De hecho, si le puedes bajar todo, sería mucho mejor para que ilustremos nada más. Eso, muchísimas gracias, Connie. Pues miren, pues les platico. Este programa de hace 10 años fue transmitido originalmente en 1995, el 19 de septiembre de 1995. Recordemos que Jacobo Zabludovsky murió el 2 de julio del año 2015 y todavía él trabajaba allá en Televisa. En 1995, cuando se cumplió, pues podríamos decir un aniversario importante, porque cada vez que hay un aniversario redondo en cuanto al tema de los terremotos, y que en esta ocasión, por ejemplo, es el 35 aniversario, el aniversario 35, pues lo vuelve generalmente especial. Yo, déjenme les cuento que me interesé mucho por el tema del terremoto. Yo lo viví en el centro de la Ciudad de México con mi familia. Recuerdo que dormimos en un edificio cercano a donde estábamos, porque en el que residíamos había sido construido en el año de 1941, incluso fue a vivir en él. El centro de la ciudad había sido una de las zonas más devastadas por este terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter. Recordamos que durante su narración, Jacobo Zabludovsky, que vivía
eh, por el, por el Auditorio Nacional más o menos, se fue a recorrer la ciudad porque él sabía que había ocurrido algo terrible. Y me refiero a algo terrible porque no contestaba nadie en su televisora. Él decidió tomar su automóvil, un automóvil que en aquel entonces podríamos decir que era algo sobresaliente, algo inédito, no existían los celulares, y él tomó su automóvil con teléfono, que era algo de lo más novedoso en aquel entonces, y se fue a recorrer Avenida Paseo de la Reforma. Posteriormente estaría llegando al centro. Él cuenta que originalmente esta narración fue hecha con el celular hacia la XCW porque no habían camarógrafos disponibles, dado que Televisa se había caído y estuvo por lo menos allá la televisora de Chapultepec 5 horas sin funcionar. Ha sido una de las ocasiones en la historia de las telecomunicaciones mexicanas, de la televisión mexicana incluso, en que la televisión fue cortada desde su invención, desde su implementación, por más de 5 horas. Las transmisiones fueron suspendidas y hasta que se lograron reanudar ya en las nuevas instalaciones de San Ángel. Jacobo Zabludovsky iba narrando de forma sonora lo que estaba viendo, aunque al principio no parecía gran cosa en Paseo de la Reforma. Cuando llegó al centro, empezó a ver la destrucción que había dejado este terremoto, en donde había gente herida, había gente aplastada, había gente muerta, había gente que había perdido todo había perdido en esa ocasión. Posteriormente, ya cuando pudieron salir varios camarógrafos a su encuentro, allá por la calle del Eje Central, varios colaboradores lo alcanzaron y fue cuando se lograron hacer estas imágenes inéditas en videotape, lo cual pues fue histórico porque después se logró empatar, es decir, se colocaron las imágenes junto a la banda sonora que había hecho Jacobo Zabludovsky y pues se realizó este programa que fue emitido justamente 10 años después. Podemos ver, por ejemplo, en esta imagen uno de los edificios, el edificio que está allá en Paseo de la Reforma del Seguro Social, muchos edificios de gobierno, más de 5,000 edificios, recuerdo que se colapsaron o sufrieron daños, cerca de, como les digo, de 10,000, 30,000 heridos, 10,000 muertos, 100,000 damnificados. Varias zonas del centro de la República Mexicana sufrieron muchos daños, pero la Ciudad de México reportó en aquel entonces una pérdida de al menos 4,000 millones de dólares, o 4,000 millones de pesos, mejor dicho. Ya estaremos hablando de lo que ocurrió en el año 2017, pero estas imágenes han quedado siempre para la historia porque son casi en el momento en que ocurrieron. Recordamos, por ejemplo, a Lourdes Guerrero cuando estaba al aire en el programa Hoy Mismo, cuando justamente se videograbó el momento en que estaba temblando. Recuerdo, 17 y 19 de la mañana de aquel 19 de septiembre de 1985, estaba temblando y la lámpara que estaba en el estudio pues empezó a moverse al grado que fue a lo que se llama en el lenguaje televisivo. Si me esté escuchando, ok. Varios edificios emblemáticos se acabaron, entre ellos el Hotel Regis, el edificio Nuevo León de Tlatelolco, el Hospital General, el Centro Médico, el Multifamiliar Juárez, el Hospital Juárez. Varios de estos edificios habían caído, pero ya eran muy antiguos. Y de hecho, pues se hablaba en los años 80 de que generalmente los temblores ya se habían establecido
en una magnitud enorme cada 28 años, entre 25, 28 y 30 años aproximadamente. Recordemos que el anterior había sido el 28 de julio del año de 1957, aquella famosa vez en que se había caído el ángel de la independencia, y antes de aquel terremoto de 1957 había sido el de 1932, el cual hasta el año 2017 había sido catalogado como el terremoto más devastador en magnitud, o por lo menos el más 4 grados en la escala de Richter. Antes de eso, incluso en 1912, cuando el presidente, unos años antes, Porfirio Díaz, había establecido el Servicio Sismológico Nacional, se registró aproximadamente un terremoto de magnitud 8.2 aproximadamente. Es decir, el periodo en que se espera un terremoto generalmente de fuertes magnitudes, aunque no se saben, no se pueden predecir todavía, se realizó o tuvieron lugar cada 28 años aproximadamente. Cuando fue el de 1957, varios sismólogos habían dicho que se esperaba algo similar en los años 80, y precisamente llegó este terremoto que devastó la Ciudad de México. Ahí podemos ver cómo mucha gente perdió sus hogares, lo perdió todo prácticamente, y fue así como uno de los capítulos más tristes de la historia de la Ciudad de México y por supuesto de México se escribieron. Esta histórica narración ganó muchísimos premios, le dio, yo me atrevería a decir, fama internacional, si es que de por sí ya la tenía a Jacobo Saludowski. Él había nacido en la Ciudad de México allá por el año de 1928, y esta narración, él mismo decía que era la más difícil de toda su vida, porque había visto cómo la ciudad en la que había crecido durante toda su vida había cambiado para siempre. Estas imágenes han quedado para la historia, y esto tiene gran influencia en lo que les voy a platicar un poco más adelante, cuando ocurrió justamente el terremoto del año 2017, aquel justamente 19 de septiembre también. Aquí podemos ver varios edificios cómo se partieron, cómo lograron sacar por lo menos a 4,000 personas con vida entre los escombros, cómo se usaron varias instalaciones, por ejemplo el Parque del Seguro Social, donde se solía jugar béisbol, fue utilizado para llevar a los cadáveres. Varias empanadas fueron utilizadas para hacer una especie de morgue en donde todos pudieran localizar a sus fallecidos. Fue algo verdaderamente trágico. Fíjense que cuando yo era niño, mis padres no me lo habían, por seguridad mía, por seguridad mental, no me lo habían dejado ver, porque decían que era demasiado fuerte. Mucha gente me platicaba que vivió cosas increíbles atrapada en edificios, gente que no vio a sus amigos, gente que había salido a comprar el periódico, regresa, se voltea y se cae el edificio de varios pisos. Entonces, esas cosas, esos testimonios, los comencé yo en lo personal a recabar a partir del año 2005, cuando se cumplieron 20 años. Déjenme les cuento, a propósito de esto, que Jacobo Saludowski, después de que dejó Televisa, se fue al grupo Radio Centro, y ahí justamente el 19 de septiembre del año 2005 se dio a la tarea, unos meses antes, por supuesto, de localizar a todas esas personas que había entrevistado ese año de 1985. Localizó a por lo menos 40, él contaba que habían fallecido ya 2 personas, pero platicó qué había ocurrido con sus vidas 20 años después. Fue ahí cuando yo me interesé, y precisamente en una de las ceremonias que se realizaban allá en Tlatelolco, donde estuvo el edificio Nuevo León, yo me fui a entrevistar a los sobrevivientes, a darles fotografías, me hice amigo incluso de algunos de ellos, conocí personas que habían estado en el rescate de la gente, y pues fue algo extraordinario, porque es como un capítulo donde uno se va a
a reencontrar con algo que no sabía que había existido. Cuando fue el terremoto del año 2017, yo le sugería a mis amigos, a la gente que tenía hijos, que no les dejara tener contacto con las imágenes del terremoto que estaba ocurriendo en ese entonces, porque era demasiado traumático, era algo muy difícil. Y fue ahí cuando se considera, se hace importante el saber que hay cosas que a veces hay que ignorar hasta estar preparados. El ver cadáveres, el sentir el olor de los cadáveres, pues es difícil. Y quienes no habían vivido aquel 1985, pues vaya que lo revivieron en en el año. Paramos tantito el video porque les voy a mostrar libros que tengo aquí. Aquí unos libros de mi colección privada de la biblioteca. Así es. Por ahí sí hacemos lo que me preguntas, Connie. Sí, efectivamente vamos a hacer lo mismo con los otros videos. Bueno, hace poco, en el año 2015, una fecha emblemática, se cumplieron 30 años de este terremoto y salieron ediciones especiales de algunos textos que fueron importantes, fueron notables porque, como les digo, cada que hay un aniversario redondo se salen materiales inéditos. En el año 2015 aparecieron en las exposiciones varias fotografías que nunca había visto en algunas exposiciones. Yo vivía allá en la calle de San Jerónimo, número 18, atrás del Metro Isabel la Católica, en pleno centro. Estuvimos muy cerca de varios edificios, incluso yo en algunas exposiciones encontré algunas imágenes cerca donde vivía. En aquel entonces, pues no, yo no tenía una relación muy grande con la fotografía, mucho menos con el video. Ellas llegaron hasta 1996 a mi existencia, pero gracias a todos aquellos fotógrafos, a todas aquellas personas, los periodistas, los historiadores incluso, que estuvieron en ese momento, fueron grandes testimonios, grandes lecciones con lo que hicieron. Gracias a ellos, pues, tuvimos experiencia para poder documentar, que es lo importante. Yo creo que esa es la palabra correcta, documentar lo que había ocurrido 32 años después, aquel año 2017. Y bueno, rápidamente que en el año 2015 adquirí un libro que se llama No sin nosotros. Este es un clásico escrito por Carlos Monsiváis. No sin nosotros platica la historia de varios testimonios estados entre 1985 y 2005, en donde habla de la formación de lo que hoy conocemos como la sociedad civil. Aquí podemos ver unas imágenes del Hotel Regis, por ejemplo, cuando la sociedad se conmovió, se solidarizó ante la impotencia de un gobierno que nunca había estimado que esto podría ocurrir. Aquí vemos por ateo, vemos cómo la gente estuvo acampando. Imágenes muy similares, aunque en menor medida, ocurridas en el año 2017. Vemos, por ejemplo, a la líder de las costureras y varios grupos que, al ver la impotencia del gobierno para salvar vidas, para rescatar gente, tuvieron ellos que tomar en sus manos la decisión, tuvieron que tomar la dirección de todo esto que está ocurriendo, porque si se esperaban a que los ayudaran, pues no iban a avanzar mucho. Entonces, bueno, Carlos Monsiváis en este libro relata precisamente cómo se fue formando la sociedad civil, lo que dio pie a que en el último cuarto del siglo, del siglo XX, por lo menos se movilizara la sociedad. Ese que gracias a este tipo de acciones, por ejemplo, comunidades como la mujer,
la lésbico gay, los trabajadores pudieron obtener las libertades que hoy estamos viviendo. Carlos Monsiváis, como si no me equivoco, falleció en el año 2010 y él fue uno de los grandes pensadores de la segunda mitad del siglo XX, yo me atrevería a decir, de toda la historia de México. Aquí vemos en la portada el edificio de Tlatelolco. En este lugar murieron cerca de 400 personas y en el año 2015 también se hizo un concierto donde asistió Plácido Domingo. Plácido Domingo fue quien rescató, una de las voces que rescataron, entre las cientos de miles que rescataron a mucha gente entre los escombros. Él tenía familiares allá en Tlatelolco. El siguiente libro, me voy rápidamente al siguiente libro. Aquí vemos que se llama El Hotel Regis. Como ustedes pueden ver, el Hotel Regis. El Hotel Regis, protagonista del siglo XX, escrito por Sergio Peralta Sandoval. Sergio Peralta Sandoval es uno de los descendientes de Carcho Peralta, fundador o uno de los grandes fundadores de la hotelería mexicana. Hotel Regis, este libro. Aquí platica él, en este libro publicado en el año 2015, aunque tuvo ediciones justamente en 1995. Habla de la historia desde que fue un edificio de un periódico en el año de 1914. Después fue adquirido por unos empresarios, los cuales participaron en la revolución y lo volvieron incluso un Hotel Ritz. Posteriormente se convertiría en el baluarte, en el gran ícono de la hotelería mexicana hasta 1985. Este fue poco a poco ampliado. Este gran empresario, Carcho Peralta, estuvo haciendo una serie de innovaciones que colocaron al Hotel Regis como uno de los más grandes hoteles de Latinoamérica. Por ahí me llamaba mucho la atención, aparte de que cuenta grandes anécdotas en este libro, grandes anécdotas de la historia del Regis, pero también muchas personas que estuvieron. Carcho Peralta, si no me equivoco, fue incluso uno de los fundadores de la Plaza México. Cuando llegó la comunidad de España, durante previamente a la Segunda Guerra Mundial, a finales de los años 30, se establecieron en la zona que hoy es la Plaza México muchas familias. Entonces ellos fueron accionistas de lo que es la Plaza México. Por ahí sale el hermano de un presidente muy famoso. Pero ustedes pueden ver las imágenes inéditas, preciosas, que conserva este libro en este hotel. En este hotel murieron cerca de 300 personas aproximadamente, o 500. Y años después me fui a visitar el lugar. Encontré a varios testigos y me platicaban acerca de lo vivido en aquel Jueves Negro, en aquel 19 de septiembre de 1985. Varias de las personas que conocí al irlas buscando para entrevistarlas y que a su vez me estuvieron situando qué es lo que yo realmente estaba viviendo, pues fue importante, porque cuando yo descubría lo que platicaban, a lo que vivieron ellos en la zona donde residieron, yo me daba cuenta o situaba cosas que yo también había vivido. Una de las cosas que ocurrieron precisamente fue en ese año 2015 que se publicó este libro. La autora que vivía allá en el edificio de Vizcaínas nos platicaba que decidió escribir este libro porque tenía muchas anécdotas de la zona de Vizcaínas y Salto del Agua, que era la zona donde yo vivía en aquel entonces. Yo tenía 3 años. Yo que nací en 1982, el 26 de enero, pues era muy pequeño y solamente
cuando iba al kinder, situaba en los edificios que se habían caído, pues alguna pista de lo que había sido el terremoto. Sin embargo, gracias a este libro pude encontrar pues varias palabras, varios testimonios de lo que aquí la autora, déjenme, que no está a la vista, la autora, María Angélica Ortiz de Zárate, que dice: Diario del terremoto de 1985 en la Ciudad de México, no le hace aunque tiemble, semos privilegiados, así se llama, a las ánimas conquistadoras de los cuatro vientos. Platicaba cómo fueron vividos los mercados cercanos a la zona donde generalmente íbamos a comprar productos para sobrevivir. Y gracias a este libro que encontré prácticamente 30 años después, fue que me enteré de muchas cosas que ocurrieron en mi zona. Y este tipo de publicaciones pues son las que motivan a uno para hacer lo mismo cuando ocurre, y justamente eso es lo que hice en el año 2017. Aquí vemos algunas imágenes, otra vez del Hotel Regis, de la gente que iba solidariamente a ayudar a sus semejantes en aquel año. Y bueno, pues esto dio una gran lección que había preparado, por lo menos duramente, a México y en especial a la Ciudad de México en una zona enormemente sísmica. Posteriormente, hasta que llegó el año 2017, el cual vamos a ver a continuación. ¿Qué te parece, mi querida Connie, si comenzamos a ver un video que realizamos en aquel día que marcó la historia reciente de nuestra nación? Vamos a ver el primer video, el cual realicé con Alejandra Vadillo en una cobertura donde ya existía NP25 TV. NP25 TV, les recuerdo, fue creado el 22 de octubre del año 2013 y afortunadamente ya existía, ya estábamos preparados. Fue una cosa impresionante. El 19S, como se le conoce, la crónica de un 19 de septiembre, el terremoto de 1985. Aquí iniciamos precisamente. Mucha gente me pregunta por qué salen estas tomas. Bueno, pues precisamente aquí el 19 de septiembre salimos a cubrir una conferencia de prensa de Antorcha Campesina. Entonces se esperaba que naturalmente se hiciera el macro simulacro. Entonces, pues fuimos a caminar por el centro, ahí justamente donde ustedes están viendo el semáforo, donde está el 30, es donde estaba justamente el Hotel Regis. El Hotel Regis estaba ahí, y donde está la señora hablando. Tenía posteriormente una entrevista, por eso recorrimos, teníamos una entrevista con Astrid Haddad, quien se iba a presentar en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Entonces, después nos salió un evento a la 1 de la tarde y para hacer tiempo nos íbamos a dirigir a lo que es el Museo Archivo de la Fotografía y tomamos la calle de Donceles. El problema es que en Donceles, en la esquina de Donceles y la calle de Isabel la Católica o República de Chile, comenzó a sonar la alerta sísmica, ya eran cerca de la 1 de la tarde. Como les digo, tenía un evento posterior a la entrevista y empieza a temblar. Entonces, Alejandra aquí iba conmigo y afortunadamente llevaba el celular, sino llevábamos el equipo importante para hacer las coberturas, es decir, las dos mejores cámaras, todo el mejor equipo. Curiosamente, teníamos todo el mejor equipo que solemos usar en el canal para hacer nuestras coberturas. Entonces empezó a temblar y nos encontramos en el centro de la Ciudad de México. Ahí pueden ver el fondo, eso es apuntando de norte a sur. Ahí vemos cómo la gente se arremolinó. Justamente por ahí donde está un señor de camisa roja o un señor de naranja, es donde nos colocamos para estar en medio de los 4 edificios, los cuales si se caían, pues
nos daban cierto espacio para que no nos ocurriera nada. Siempre es importante localizar las zonas donde hay eh, pues menos peligro, ¿no? Es decir, si se caen, pues se caen en una zona abierta y esto hace que no, no peligremos tanto. Ahí pues estaba apenas tratando de entender qué estaba pasando. Se había sentido fuerte. Mucha gente también no sabía qué había ocurrido, pero se había sentido lo bastante fuerte como para decir que era un temblor enorme. Se había pensado que era cerca de 8,5 grados, algo así. Sin embargo, resultó que fue allá en las costas en las cercanías de Morelos, allá por Cuernavaca, un poco, unos cuantos kilómetros, aproximadamente a 100 kilómetros de la Ciudad de México, y fue de 7,1 grados en la escala de Richter. Aquí vemos como varias calles, mucha gente ya no quería regresar o no debía regresar a las instalaciones en donde se encontraba, no debía regresar a donde estaba trabajando. Y ahí, como ustedes pueden ver, pues estábamos tratando de saber qué estaba ocurriendo. Entonces yo le dije a Alejandra que era momento de ir a hacer una cobertura de a ver qué estaba pasando. Se habían cortado los teléfonos, se habían cortado las comunicaciones, al menos en la Ciudad de México, porque varias antenas, varias telecomunicaciones pues habían salido dañadas. Hay notas o hay notas en donde hablan de que precisamente muchas zonas se alteraron en las tecnologías porque no soportaron el movimiento telúrico, aunque fue de menor magnitud porque unos días antes, en septiembre, el 7 de septiembre, había ocurrido un sismo igual de fuerte. Ahí me estoy comunicando con la casa, estoy hablando a los familiares y amigos para ver qué había ocurrido también en mi casa, porque no sabíamos qué estaba pasando. Hasta ese momento en que estaba hablando, ese señor me estaba diciendo que se había caído un edificio cerca de la calle de Independencia, y nos dirigimos hacia él, hacia el norte de la ciudad, hacia el norte del centro histórico, y en el camino nos fuimos encontrando varias zonas en donde principalmente los edificios más antiguos fueron los que estuvieron reportando más daños. Varias de esas vecindades que incluso habían sido víctimas en 1985. Ahí vemos a Alejandra Vadillo, quien me acompañó fielmente en toda la cobertura. Ahí vemos una iglesia. Ahí traté de reportar. Ahí fue cuando mi mamá me avisó, me llamó, me dijo que el terremoto, este sismo, había sido de 7,1 grados en la escala de Richter con epicentro allá en Morelos. Vemos esas construcciones muy antiguas en esas calles del centro histórico, que de por sí ya estaban por caerse, ya habían sido dañadas muchos años antes en los temblores que habían ocurrido también entre 1985 y el año 2017. Vemos cómo las rocas, las paredes cayeron encima de los automóviles, cosa que no se veía. Tenía muchísimos años que no se veía algo así, pero así fue como ocurrió. Vemos a algunas personas que ya, yo creo que este fue uno de los terremotos más documentados en la historia, si no del mundo, de México, porque ya todo el mundo cargaba con su celular, nada más que es evidente que no es lo mismo un celular que ya las cámaras profesionales, ¿no? Aunque están ya a la vista de todos, pues es evidente que tiene un grado muy importante documentar esto con la mejor tecnología que se tenga a la mano. Ahí estamos viendo que arriba de lo que es el metro Lagunilla había una especie de plaza que funcionaba en la planta baja y salió enormemente dañada. Esta fue uno de los, es por la zona de Tepito, precisamente por la Lagunilla. Aquí vemos a la gente que evacuó
el lugar. Vemos a la gente que también no sabía qué estaba ocurriendo. Vimos ambulancias que ya estaban localizando. En esa zona realmente este fue uno de los edificios más notablemente dañados, cuarteados. Como ustedes pueden ver, lo cerraron inmediatamente. Habían construcciones aledañas, como esa estructura de color blanco que se estaba haciendo para los vendedores. Ahí me tienen reportando, porque nos llamó mucho la atención que ese edificio de tan enormes dimensiones haya presentado esos daños tan grandes que no se veían desde hacía muchos años. Ahí vemos una ambulancia, parece una ambulancia particular, y aparentemente pues la gente estaba tratando de retomar su vida. Entonces nos fuimos hacia una zona del centro donde habían más ambulantes, creo que es la calle de República de Argentina, y vemos a todos los ambulantes, todos los vendedores tratando de resguardar sus propiedades. Esa zona ya estaba casi acordonada, nos dejaron entrar porque nos vieron las cámaras y vieron que éramos periodistas. Entonces nos fuimos adentrando. La idea era buscar alguna construcción o algún lugar que fuera notoriamente o haya sido notoriamente lastimado, y este fue uno de los que encontramos. Fue una vecindad que está precisamente atrás de esa famosa plaza. Ahí vemos que incluso era una vecindad de damnificados, aparentemente, del sismo de 1985. Ahí podemos ver cómo cayeron los pedazos del edificio grande. Y así fue como estuvimos haciendo un recorrido por todo el centro de la ciudad, tanto Alejandra como yo. Alejandra Vadillo siempre estuvo conmigo e hicimos una cantidad de tomas fotográficas. Ahí vemos a Alejandra. Esa mochilota que ustedes ven en realidad no pesa. O sea, que luego me preguntan que si la hago cargar mucho. No la hago cargar mucho. Realmente esa maleta es voluminosa, pero no pesa mucho realmente. Y bueno, pues es así como estuvimos recorriendo esa vecindad, que pues fue una de las más dañadas que encontramos, que nos permitieron casi en el momento. Algunas personas pues ya se habían salido, algunas personas no podían ni siquiera subir a su lugar de la residencia, se habían caído escaleras. Afortunadamente ahí no se habían reportado ni muertos ni heridos, pero sí daños estructurales que se fueron replicando a lo largo y ancho de la Ciudad de México, y en parte en grandes zonas de nuestra República Mexicana. Es increíble porque, bueno, como anécdota, me acuerdo mucho que cuando yo entré a la fotografía, al mundo de la fotografía, comencé mi carrera como fotógrafo en 1996. Una de las cosas que siempre esperé fotografiar fue precisamente un terremoto. Entonces, fue interesante porque algo me decía que este era el momento de ir a documentar estos hechos, porque habían sentado un precedente en la historia de nuestro país. Era el gran terremoto que estábamos esperando todos, los sismólogos, los historiadores, mucha gente, para bien o para mal. No estoy diciendo que ya va a temblar y vamos a ser felices todos, no, por supuesto que no, sino que simplemente era un hecho histórico en el que teníamos que estar todos preparados. No sé qué pasó, mi querida Connie, si quieres adelantamos un poquito más el video, porque ya estamos por seguir. Sí, seguimos con este video, nada más que si quieres, adelántale un poquito, ajá, por ahí. Yo en un momentito te digo cuando pasemos al último. Aquí vemos la zona del centro. Por ahí salió precisamente, ahí Alejandra se estaba comunicando con su familia. Como ustedes pueden ver, no casi, sino antes, durante y después del pleno sismo fue que
que documentamos y realizamos este material. Ahí vemos el Templo Mayor y varios edificios que estuvieron dañados, resultaron dañados. Hubieron algunos que estaban inclinados. A diferencia del centro histórico de 1985, pues realmente ocurrieron menos daños en mi cara, ocurrieron menos daños, pero eso nada más en el centro. En la periferia, ya por algunas otras zonas que fuimos a recorrer posteriormente, sí hubieron daños terribles, hubieron 369 muertos en total, lo cual pues no se compara a lo que estamos viviendo el día de hoy. Y pues podemos ver, de hecho el video completo está en NP25 TV por si ustedes gustan verlo, pero lo que estoy haciendo en este momento es algo inédito porque nunca había platicado realmente lo que había ocurrido desde otra perspectiva aquella tarde. El sismo fue a las 13 horas con 14 minutos y pues se confundía con el simulacro precisamente que estábamos esperando, pero ahora sí fue un sismo verdadero. Muy bien. ¿Qué te parece, Connie, si vamos al siguiente video de la zona de la colonia Roma, si no me equivoco? Porque una vez que ya nos enteramos, pues precisamente nos fuimos a recorrer varias zonas. Vemos, por ejemplo, ya esto es la colonia Roma, esto fue unos días después, porque teníamos primero que estar seguros que estaba ocurriendo. Bueno, no diría que lo más chistoso, pero lo más irónico es que varios edificios de reciente, los que estuvieron presentando daños, se hablan de casos de corrupción, por ahí varios periodistas presentaron casos de corrupción, casos de negligencia, que eso justamente hizo que varias de esas construcciones se fueran abajo. Recordamos que esta semana incluso la dueña del Repsamen, un colegio en donde murieron más de 20 niños y profesores, pues acabaron ahí. Por ejemplo, se encontraba el famoso Centro de Estudios de la Comunicación Social en el edificio anterior. Es el edificio que a veces le cuento a mi amigo Luis que habían construido donde fue el estacionamiento de la escuela. Y estos edificios estaban cerca de lo que es el Metro Centro Médico, el Metro Chilpancingo. Fue increíble cómo abruptamente suspendieron las zonas, las actividades, para que la gente no volviera a entrar. Creo que esa fue una de las cosas más impactantes, de que mucha gente, así como en 1985, habían perdido prácticamente todo. Mucha gente solamente salió y nunca volvió a regresar a su residencia. De heridos, estamos hablando de que fueron cerca de 5,000, 6,000 heridos, pero no se comparó a lo de 32 años antes. Ese edificio que ustedes están viendo en esta toma ya no existe. No existe. Y muchos edificios de esta naturaleza, ya no existen, ya son terrenos baldíos, se está construyendo algo más. Querida Connie, vamos a pasar al último video, en donde pues sería ahí lo que clasificamos como el final de la cobertura. Aunque oficialmente en el canal, en NP25 TV, habíamos clasificado este video como final de la cobertura. A ver, creo que en el... A ver si no... Bueno, entonces seguimos pasando el del centro, pero un poquito más adelante, por favor. Recuerden, amigos, que es que yo me encuentro en la Ciudad de México, pero el centro de producción se encuentra en Ottawa, Canadá. Y de todos modos, esta cobertura que ustedes están viendo, la encuentran en NP25 TV.
De hecho, allá en www.normanpatron.com se encuentra el reporte especial, el reportaje especial precisamente de aquella ocasión en donde están todos los videos que hicimos públicos, porque hay todavía muchísimo material inédito, muchísimas fotografías que no se han dado a conocer y que pues son material importante que yo creo que con el paso de los años, iremos andando a conocer en exposiciones o en diferentes materiales. Aquí podemos ver, por ejemplo, edificios muy antiguos. Ese fue el primer rascacielos, o uno de los primeros rascacielos en los años 40 en la Ciudad de México. Aquí vemos ya este famoso cruce del Eje Central y Avenida Madero, en donde también la gente se encontraba afuera. Pero el edificio que ustedes están viendo del lado derecho en la esquina superior es me van a perdonar, pero no me acuerdo el nombre de este edificio en este momento, pero se inclinó, allá hay una famosa tienda, un Sears en este momento, hay un Telmex también, y ese edificio se inclinó. Ahí ya me pueden ver con el Palacio de Bellas Artes, que también sufrió varios daños, varios daños a sus estructuras. Ya después de 3 años, pues sí fue todo un tema el tratar de rescatar todas esas estructuras que fueron dañadas, porque hubo un fondo, el famoso Fonden, que fue con el que se pudo rescatar mucho del patrimonio de México. Y también, pues fue muy importante saber que la cifra aproximadamente tanto del terremoto del 7 de septiembre junto con la del 19 de septiembre alcanzó los 48 mil millones de pesos, una cifra espantosa, una cifra estratosférica que marcaría por mucho el gobierno o el sexenio de don Enrique Peña Nieto. Ahí vemos la librería Gandhi. Ahí podemos ver del lado derecho cómo la estructura, esa estructura del lado derecho de los 2 edificios, la Nacional, si no me equivoco, creo que se llama el edificio, sí, la Nacional, el edificio de la Nacional. Ahí vemos cómo estos 2 edificios se inclinaron y estuvieron cerrados por mucho tiempo. Por supuesto, nosotros seguimos en coberturas de otro tipo en esa zona. En aquel entonces sí se podía salir, ahorita pues es más difícil. Pero pues a grandes rasgos esto es lo que ocurrió en uno de los materiales de nuestra cobertura realizada por Alejandra Vadillo y un servidor, Norman Patrón, aquel 19 de septiembre del año 2017. Todo un tema, el de la sismología, el tema de los terremotos, incluso nos apasiona, a mí me apasiona en lo personal porque es parte de nuestra historia especial en lo que es la ciudad, la noble y leal, amada Ciudad de México, que ha sido nuestro hogar desde hace muchos años. Y bueno, pues creo que se nos está acabando el tiempo, se nos fue como agua. Yo les agradezco mucho el haber estado en esta ocasión. Saludamos nuevamente a nuestro amigo Luis Martínez, a todo el equipo de W Plus Communications y de NP25 TV, de los estudios Norman Patrón International, invitándolos a que nos visiten a nuestros videos, en los cuales estamos subiendo generalmente casi todos los días. Saludamos también y le agradecemos mucho a nuestra productora Connie, alias La Nueva, quien estuvo al frente de los controles desde la ciudad de Ottawa, Canadá, este día jueves 24 de septiembre del año 2020. Pues yo creo que sin más que agregar, me estaría despidiendo, deseándoles que pasen una excelente noche y pues nos estaremos viendo en la próxima emisión de Enlace Norteamérica, porque nosotros también somos parte de este continente. Y bueno, pues les agradecemos mucho, cuídense mucho y seguimos en contacto en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes con mucho gusto, Norman Patrón. Buenas noches.